Jesucristo es la persona más grande del universo. Está revestido en naturaleza humana. Y si nosotros nos acordamos, es Jesús cuando ascendió al cielo, ascendió en nuestra naturaleza humana, pero glorificada, está en el cielo y es nuestra cabeza. Es el día del Señor. Lo más importante, lo que nos ha dado Él es algo indescriptible. Y eso es lo que trata Juan de siempre enseñar, de quién es la persona de Cristo y lo que debe ser la persona de Cristo para nosotros, la iglesia. No es, no es solamente alguien que nos salvó de una situación mala para nosotros, no, es Dios, es el Señor, aquel que a quien le merece todo el universo y toda la creación, la gloria, la honra y el poder. Bien, vamos a nuestro pasaje del día de hoy, Juan capítulo 3, de los versículos 9 al 15. Juan 3, del 9 al 15. Bien, ¿ya tienen nuestro pasaje? Juan 3, del 9 al 15. Ya vamos a llegar a un pasaje muy, muy, muy conocido, muy, muy citado. Pero antes, para llegar allí, tenemos que leer ciertas cosas que llegan hasta esa cima de la demostración del gran amor de Dios en la persona de Cristo. Bien, ya lo tienen. Vamos a ponernos en pie, los que puedan ponerse en pie. Quisiera que leyéramos estos versículos del 9 al 15. Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2, 3. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, porque hoy no solamente celebramos la victoria y las obras de nuestro Señor Jesús, sino que también pensamos, reflexionamos, nos apropiamos de la gracia que traen esas obras para nuestras vidas. Y una de ellas, Señor, es la fe en Él. Y oramos, Señor, que este pasaje, obrado por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas, traigan el aliento, la fortaleza, el consuelo, nos corrijan también, Señor, y nos hagan comprender la valía de aquel que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Podemos sentar? Gracias. Bien. Hace 8 días nuestro hermano habló sobre el nuevo nacimiento. Habló sobre el nuevo nacimiento, un tema, ¿sí?, bastante importante para nosotros entender y tener la fe en la persona de Cristo. Y algo importante del Evangelio de Juan, recordemos que el libro de Juan, una de las cosas que habla, ¿cierto?, es al respecto de lo que significa el creer. Porque hay muchas personas que dicen creer en Cristo,
como hemos visto en el Evangelio de Juan. Pero hay una fe que es la correcta, una fe bíblica. Y esa fe únicamente se da por el nuevo nacimiento. Es decir, que ninguna persona puede tener la fe bíblica a menos que no haya nacido de nuevo. Y esa es la situación. Esa es la situación. Hay muchas personas que creen en Cristo de una manera natural, humana, que pueden creer cosas buenas y fantásticas de nuestro Señor, pero no han nacido de nuevo. Y por lo tanto, como no es una fe de un nacimiento nuevo, un nacimiento segundo, una fe que no es del hombre natural, sino es una fe de Dios, puesta por Dios. Es de un don de Dios, ¿cierto? La fe, entonces, pensamos y no hay una obra, no aprovechamos de la obra de Cristo, no hay una gracia especial de las obras, si no hemos nacido. Eso es lo que el hermano trató, el nuevo nacimiento. Entonces, todos de alguna manera estamos familiarizados con el nuevo nacimiento, pero ¿sabemos lo que significa? Y claro, como personas instruidas y que leen el Evangelio, podemos decir que se habla de la regeneración, ¿cierto? Nuevo nacimiento es la regeneración. Y podemos definirlo tal como en un libro de teología sistemática podemos averiguar. ¿A qué voy? Que muchos teólogos pueden definir que es el nuevo nacimiento de una manera intelectual, ¿cierto? Pero leer en la teología sistemática o escuchar la definición de lo que significa nacer de nuevo, no es nacer de nuevo. Hablar de la muerte no significa que no esté muerto. Como tampoco hablar de una vida espiritual es la significancia de que uno tenga vida espiritual. No puede hablar de eso, pero sin tenerlo. Entonces lo mismo, podemos hablar de la regeneración sin haber sido regenerado. Y eso es lo que sucede ahorita en la teología moderna. Muchos teólogos liberales, modernos, pueden hablar muy bien y definir muy bien, pero no tener el nacimiento. Eso es lo que uno aprende de Nicodemo. De esas cosas vamos a hablar esta mañana. Nuestra porción del Evangelio de Juan, los versículos 9 al 15, responden la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto qué? ¿Cierto? Uno se pregunta. Pues el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, el Espíritu Santo, no es del hombre. Tampoco tiene que ver con ciertos estados anímicos y mentales del hombre que tienen muchas veces que dicen que es porque hubo un nuevo nacimiento. La gente trata de mirar el nuevo nacimiento por algunas ciertas evidencias o cosas que se manifiestan, pero no es así. Pero claramente no es el hombre, sino o centrado en aspectos del hombre, sino en Jesucristo. Como por ejemplo, si yo me levanto temprano a orar es porque yo he nacido de nuevo. No, porque eso también hacen allá en el Tíbet los Dalai Lamas cuando se levantan de madrugada a hacer sus oraciones y sus rezos. Porque se centra en ellos, pero el nuevo nacimiento se centra en la persona de Jesucristo. ¿Qué tan importante es Jesucristo? Allí es cuando se nació, pero en la fe bíblica. Entonces, es, es eso. Igualmente no se puede tratar el tema del nuevo nacimiento en Juan sin tener presente un marco referencial, porque el Evangelio lo trata dentro de una narrativa, es decir, de un evento. Trata el tema del nuevo nacimiento en los sucesos de una conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Con Nicodemo, que es un maestro de Israel, un maestro de la ley. Juan 3:16, ese es los versículos que sigue. Este texto, como les decía, tan predicado, tan conocido, tan memorizado de toda la Biblia, no se podría dar, no se podría entender sin lo precedente, sin nacer de nuevo. El mal entendimiento de la fe en Cristo para salvación es por no tener presente
esta porción antes de la predicación de Juan 3:16. Se debe tener claro esto, sacar a Juan 3:16 de un contexto dentro de un marco referencial del propio Evangelio es un grave error, es un grave error. Porque inclusive la fe natural, y eso es lo que esta semana el Señor me ha permitido meditar, pensando en otros pasajes que van a venir de Juan, es que inclusive la fe natural se mete con la obra de Cristo en la cruz. Y póngame mucha atención, se mete hasta allá. La fe natural del hombre se inmiscuye en todo, hasta en la obra que hizo Cristo en la cruz. Bien, cuando lleguemos allá vamos a mirar el error tan grave que es eso. Ahora bien, el tema es, el, ¿qué tema es el principal que estamos viendo eh, al nuevo nacimiento? Bueno, en estos versículos el tema pasa dependiendo a otra cosa. Algunos dirán que como el Señor Jesús habla del nuevo nacimiento, ese es el tema en estos versículos central. Y yo digo que es un tema en esta porción muy importante. Sin embargo, el tema principal es la fe o el creer. Si ustedes pueden darse cuenta, dime los versículos, el del versículo 11, la parte final dice, y no recibís nuestro testimonio. Es un sinónimo de no creer. Y si ustedes ven, en el versículo 12, tiene dos referencias a creer, ¿cierto? Os he dicho las cosas y no creéis. ¿Cómo creeréis? Y en el versículo 15 dice, para que todo aquel que en el que crea. Entonces en esta porción tiene que ver con el tema del creer o de la fe también. Bien, esto es importante tenerlo presente pues para saber qué es lo que va a hablar Juan allí. Como he dicho tantas veces, y ya sueno ya recalcitrante, ya los hermanos saben, Juan va a tratar siempre el tema del verdadero creer, de la verdadera fe. Porque hay muchas personas que dicen creer en Cristo y creen cosas de Cristo, no estamos diciendo que no, pero no toda fe en Cristo es la Biblia. Y lo que hace el Evangelio de Juan es preguntarnos a nosotros, a todos los oyentes, a toda la iglesia, si nosotros tenemos esa clase de fe, porque nos podemos estar engañando. En este pasaje, el inicio de ese verdadero creer, que únicamente se da por el nuevo nacimiento. Si pueden, ahí están los versículos que leímos, ¿cierto? Al respecto. En lo que hemos leído de Juan 3:16, ¿cierto? Nosotros hemos hablado de creer, que muchos creyeron, que el hermano trató de que Nicodemo era dentro de uno de esos que habían creído por las señales que hacía, pero a diferencia del pueblo era más pulidito, creía que Cristo había venido a Dios como maestro, ¿cierto? Creemos que tú has venido como maestro para Israel. Le dice un maestro de Israel, ¿cierto? Entonces era un creer más pulido de la gente, pero no por eso era mejor, porque esa fe era de creer que Jesús es un buen maestro, o que enseña bonito, o que hace muchos milagros. Esa fe la tenían los que no habían nacido de nuevo. Ahí está claro en el pasaje. Nicodemo creía eso. ¿Y hasta que había nacido de nuevo? No, no. Y esto es algo de importancia. Bien. Vamos entonces a tratar el asunto. Bien. Vamos con respecto a ello, vamos a recordar 6 cosas de los versículos. Bueno, eso ya dije esas 6 cosas. Entonces, sabemos que el Señor en Juan no solo quiere denunciar las formas carnales de creer en Él, sino que para la enseñanza de la iglesia y la salvación de los pecadores, para que entren ellos en el reino de Dios, quiere enseñar la fe que es. Porque si uno
denuncia las demás fes, pero no enseña la fe verdadera, pues eh, no tiene un propósito. Está bien denunciar las demás fes, está bien decir que hay personas que creen en Cristo de una fe natural, está bien, ¿sí? Pero con el propósito de enseñar y que las personas entiendan cuál es la verdadera, también la exponen, ¿sí? Por eso trae el tema del nuevo nacimiento, por lo que, como he afirmado, hay una estrecha relación entre el nacer de nuevo y el creer verdaderamente, en una fe espiritual y no una fe carnal. Bien, habiendo traído esto a la memoria, eh, podemos predicar nuestro pasaje. He titulado esta predica la fe del nuevo nacimiento. Con la fe, ¿dónde se inicia? ¿Dónde se inicia? ¿Cierto? Allí. La fe verdadera se inicia en el nuevo nacimiento, ajena al hombre. Es de Dios, ajena a nosotros. Y para este propósito he dividido el pasaje en los siguientes puntos. Primero, la incapacidad carnal para comprender el nuevo nacimiento y la fe de Cristo o verdadera. Versículos 9 y 11. Segundo punto, el Señor enseña de cosas terrenales y no creen, y si lo hacen, y si no lo hacen, menos las celestiales, o sea, menos sobre el tema del nuevo nacimiento. Y tercero, el tipo del nuevo nacimiento y la fe muy claro en el Antiguo Testamento, los versículos 14 y 15. Ese texto de los versículos 14 y 15, ¿cierto? Que está allí, de la serpiente de bronce allá, el Señor Jesús, como maestro de Israel, como maestro enviado del Señor. Él hace una exégesis o una interpretación de ese pasaje. Y ese pasaje es para hablar sobre qué? La fe del nuevo nacimiento. Imagínense la altura de visión que tenía el Señor Jesús para explicar pasajes como estos. Yo creo que humanamente hablando, hay cosas que un maestro reconoce que solamente Jesús puede hacer. Y en este caso es esto. Bueno, vamos a ver con nuestro primer punto. La incapacidad carnal para comprender el nuevo nacimiento y la fe de Cristo o verdadera. Versículo 9 hasta el 11. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo no pueden hacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y ahí subraye, no recibís nuestro testimonio. Dos cosas tenía claro Nicodemo, de las cosas que el Señor Jesús le había dicho. La primera, que con todo y siendo fariseo y de los principales maestros de Israel, él de esa manera, con esa fe, no podía entrar en el reino de los cielos. Ya lo tenía claro Nicodemo, ¿sí? La segunda, que tenía que nacer espiritualmente, eso ya también se lo di, el hermano Manuel lo trató hace 8 días, y claro, o sea, se necesita nacer espiritualmente para entrar en ese reino, no volviendo al vientre de la mamá de una manera natural, ¿cierto? Como si fuera eh, de naturaleza humana, sino de una naturaleza espiritual por el Espíritu. Ya lo tiene claro. Entonces ustedes pueden imaginarse esa noche Nicodemo y el Señor Jesús mirándose de frente. Y podemos pensar en la cara de Nicodemo, en el impacto que tiene las palabras que le está diciendo el Señor. Y yo creo que Nicodemo, todo en su cabeza le daba vueltas, porque la capacidad que tiene el Señor para sacudir la mente humana, sobre todo hablando de temas espirituales, y siendo Nicodemo maestro de Israel, le sacudía todo. Entonces le sacudía sus estudios, le sacudía su entendimiento.
le sacudía lo que él entendía, eh, la fe de sus padres, la fe de la nación, lo sacudió, eh, la enseñanza de sus maestros, todo lo que él creía el Señor lo sacudió. ¿Por qué? Porque él pensaba que para entrar al reino de los cielos se necesitaba ser nacido de la simiente de Abraham, ¿sí? Nacer de Abraham y ya. Pero no, es el Señor. Y todas esas cosas le impactaron a él. Tiene todas esas cosas dándole vueltas. Y todo se unió en la mente de Nicodemo. El Señor le ha sacudido sus fundamentos. Por lo que si hay alguien impactado por el tema de la fe en Juan, sepa que es una gracia del Señor Jesús el ser impactado. Pues es como un Nicodemo. Y el Señor está interesado en su vida como estaba interesado en la vida de aquel hombre Nicodemo. Estando en esas, Nicodemo hace una pregunta al Señor, pues las palabras del Señor, eh, en ese impacto, eh, por las cosas que está siendo instruido, entonces Nicodemo sabe que esta persona es un enviado de Dios y que le está enseñando cosas que él, la verdad, no está entendiendo, ¿cierto? Pero Saulo sabe que deben hacer de nuevo. Por eso hace la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Es una pregunta súper importantísima. ¿Cómo podemos hacer de nuevo? Si alguien le dice, es que la única condición para entrar en el reino de los cielos es que usted nazca otra vez, y uno se pregunta, si uno está interesado en entrar en el reino de los cielos, porque se supone que hay un interés nuestro de estar con Dios, uno la pregunta sería, oye, ¿cómo se hace? Y esa es una de las preguntas que el hermano nos dijo, hay una pregunta, ¿cómo se hace para entrar en el reino de los cielos? Ah, ¿qué requisito? Me acuerdo. ¿Qué requisito era? Nacer de nuevo. Y la respuesta de la persona natural o lógica debería ser, bueno, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cierto? Esa es una pregunta lógica y natural al respecto de las declaraciones del Señor. Entonces, lo que sabía, como le decía Nicodemo, es que en todas las cosas que le daban vuelta era que él pensaba que era por ser descendiente de Abraham y estar bajo el pacto que hizo el pueblo con Dios en el monte Sinaí. Pero entonces, que eso no era lo necesario, que se necesitaba nacer de nuevo. Ante la pregunta de Nicodemo, el Señor le responde, pareciera que fuera para confrontarle, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y dicha pregunta podría ser, ¿cómo no puedes saberlo siendo un maestro principal en Israel? Si tú enseñas la Biblia, si tú enseñas el antiguo pacto, si tú enseñas Moisés, si tú enseñas los profetas, ¿cómo es que no lo sabes? Porque también está tratando de enseñar algo el Señor al respecto de cuando uno no nacido de nuevo lee la Biblia. En la evangelización moderna le dicen, ¿tiene una Biblia en la casa? Léala, 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 por favor. Se necesita nacer de nuevo para entender la espiritualidad. Nadie, bueno, a excepciones de algo extraordinario, que una persona que lea el Antiguo Testamento, no estoy hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, puede llegar al conocimiento de la salvación. Porque se necesitan hacer cosas, verdades que están ya en el Nuevo Testamento. Miren, le dice eso. Entonces, el Señor infiere que Nicodemo y todo conocedor de la ley debería saber. Y la respuesta es afirmativa. Sí, toda persona que es maestro estudiando el Antiguo Testamento debería encontrar allí las verdades de que se deben hacer de nuevo. Así lo dice Jesús. Así que la idea de que el reino de los cielos era
por nacimiento de la línea de los patriarcas, no lo enseñaba el Antiguo Testamento. Por, por ser un israelita, era un error y eso no nunca lo enseñó la ley. Nunca. Eso lo dice Jesús. Cuando le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes que debes nacer de nuevo. Tú lees el antiguo pacto, pero ahí está. Imagínese lo que le dice el Señor a Nicodemo. O sea que el nuevo nacimiento está en el Antiguo Testamento. En el versículo 11, el Señor le habla a Nicodemo, siendo el Señor Jesús también maestro para Israel, el maestro con mayúscula, el único maestro verdadero. Le dice, verdaderamente te digo de que lo que sabemos enseñamos y de lo que vemos damos testimonio y testificamos. Es decir, Nicodemo es un maestro terrenal, Jesús es un maestro celestial. Jesús, por ser un maestro celestial, las cosas que enseña son superiores a lo que enseña cualquier hombre o maestro humano. Porque dice, de lo que sabemos testificamos. Tú, en tu humanidad, en su entendimiento, enseñas lo que ves y lo que sabes. Y yo, en lo que soy, es decir, Jesús, Dios del cielo, del reino eterno, enseño lo que sé y lo que veo. Así que el nuevo nacimiento es un tema que está en el Antiguo Testamento, pero el único que lo puede explicar es Jesús. Jesús. Y el Señor Jesús habla en plural. El Señor habla a Nicodemo como maestro que no recibe el testimonio. ¿De quiénes habla? Cuando habla en plural el Señor. ¿Cuándo testificaron? Y la respuesta de quienes hablaron fue el Dios Trino en el Antiguo Testamento. Cuando testificaron, lo hicieron por él. El hecho de no saber o ignorar Nicodemo, el tema tan importante del nuevo nacimiento, con todo ser y maestro para Israel, fue que no recibió el testimonio revelado del mismo Antiguo Testamento. No lo recibió. No recibió. Y si no recibe el testimonio del antiguo pacto o de la ley de Moisés y los profetas, ¿cómo va a recibir el testimonio del nuevo pacto o del evangelio traído por Jesús? Cuando el impedimento es que no ha nacido. Pero sin embargo, Nicodemo hablaba y enseñaba de Dios, de las Escrituras, de la vida agradable a Dios, no creyendo o recibiendo el testimonio de Dios. Y Nicodemo ahí representa a todo maestro de la ley, a todo maestro de la ley humano. Representa a todos. Y él era más entendido porque, aunque él era maestro, tal vez era un fariseo de alta alcurnia principal, aún así tenía la humildad de ir a Jesús y reconocer que él era enviado de Dios. Otros no. Él sí. Pero a pesar de eso, no entendí. Y yo me pregunto, ¿hubo algún maestro de Israel que enseñara de que no debían confiar en ser descendientes de Abraham para ser pueblo de Dios, sino creer a un testimonio diferente que dio Jehová Dios, que era el nacer de nuevo? Y la respuesta sería ninguno. Por lo que se enfatiza la incapacidad carnal o humana para entender el no nacimiento o su necesidad. Con todo y el Señor haberlo revelado. Porque si ustedes leen estos versículos de nacer de nuevo, a la gente de afuera, ellos nos están preguntando cómo debo nacer de nuevo. No se preocupan por nacer de nuevo.
Y aunque pueden leer lo que le sucedió a Nicodemo, que pueden acercarse a Jesús, pensando que Él es un gran maestro, una persona venida de Dios, pero al no nacer de nuevo y al no haber preocupación por nacer de nuevo, no entran en el reino de Dios y no hay una preocupación, a pesar de que esto ha sido escrito hace más de 2000 años. Ahí está el entendimiento de las personas. No creen al testimonio, a pesar de que se les ha dado hace 2000 años. ¿Qué creen ellos entonces? ¿Qué testimonio reciben para enseñar? Podemos decir que aunque su enseñanza se centra en Dios, su testimonio procura ser de Jehová Dios. ¿Sabe? Estoy hablando de Nicodemo o de las personas que tienen ese tipo de fe. Su creencia también, ¿cierto? Que han de acercarse a Dios, pero no es un testimonio fiel y verdadero en lo que creen. Lo sabemos, pues Jesús le dice a Nicodemo y a todo principal maestro en Israel, escriba, fariseo, que no ha recibido el testimonio de Dios, que es una manera de decir que no le creen a Dios. Lo hacen a su manera, pero no en la de Dios. Y esa es la denuncia que hace el Señor. Yo no, ni el Evangelio de Juan, ni Juan el apóstol, Jesús, el Señor. Es Jesucristo quien hace esa denuncia. ¿Qué remedio el Señor le ha planteado a Nicodemo para ese mal? Le dijo, bueno, tú te necesitas nacer, ¿no? Para que creas en verdaderamente, para que reciban el testimonio, deben nacer de nuevo. No hay otro. Como decía el hermano, mejorar no se puede. Su estado es incapaz. Deben nacer de nuevo. Algunos creen que Dios les va a ayudar a ser mejor persona. Un hombre o mujer mejor. No sirve. Deben nacer de nuevo. ¿Cierto? Deben nacer de nuevo. Algunos piensan que si les dan buenos consejos, ese consejo le mejorará en su creer. Y no, no sirve. La fe humana no sirve. Deben nacer de nuevo. La fe humana no se puede perfeccionar. No, deben nacer de nuevo. Porque el don natural del hombre no sirve para creer en el testimonio de Dios. Tiene que ser don, un don como tal extraordinario, dado, otorgado por el mismo Dios para que lo haga. Algunos dicen, me voy a reformar. Tampoco sirve. Deben nacer de nuevo. Solo basta que le enseñen intelectualmente la buena doctrina y no, deben nacer de nuevo. Algunos dicen que solo tiene que hacer, lo que tiene que hacer es arreglar una u otra cosa dañada dentro de uno, de su carácter, o de su corazón, de su voluntad, o de sus sentimientos. Y según el contexto, no, se necesitan hacer de nuevo. Según el contexto, la fe de alguien que cree en Jesús de los milagros o que es un buen maestro enviado de Dios, que esta fe puede mejorar, está equivocado. Esa fe no sirve, se necesita nacer de nuevo. Algunos pueden decir que entienden la palabra de Dios, que creen a lo escrito tal como Nicodemo, y si piensan eso, es la evidencia de que no reciben el testimonio de Cristo, que siempre leerán sin recibir el testimonio de lo que leen, deben nacer de nuevo. Si nosotros, si alguien viniera y nos entregara la Tanakh es el Antiguo Testamento en hebreo, y nos lo pasan a nosotros y decimos, léelo, uno lo coge y lo abre y lee una serie de símbolos y y de escrituras que uno desconoce y dice, léalo. Y uno le dice, no, no puedo. Así es la persona que recibe la Biblia y dice, sin haber nacido, nacido, y le dice, léalo. Claro, puede leer el español, pero no puede sacar ningún provecho espiritual. No se necesita nacer de nuevo.
Entonces, entrar al reino de los cielos no se puede sin haber nacido de nuevo. Se entra por recibir, es decir, creer el testimonio de Dios y del Señor Jesús. Únicamente los que nacen de nuevo o reciben ese testimonio o creen correctamente y verdaderamente. Para Juan es creer que el nacimiento de nuevo cree en Jesús algo. Lo principal, según Juan. Estas cosas se han escrito para qué. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el nacer de nuevo. La primera cosa que hace alguien que ha nacido de nuevo es creer que Jesús es qué. Póngame mucha atención. Póngame mucha atención. Algunos dicen, lo que tú necesitas para nacer de nuevo es creer lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz fue una obra de un Salvador. Pero Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, es Dios. Ahí está, que es el Hijo de Dios según Juan. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ahí está, es la persona de Cristo sin separarla de su obra. Sin separarla de su obra. La obra de Cristo en la cruz es de salvación por ser quien es Él. No podemos separar a Jesús de su cruz y sus padecimientos y decir, solamente voy a creer esa parte o ese aspecto del Señor. No. Debe creer porque la fe del que nace nuevo cree que Jesús es el centro de su salvación. Porque Él es Dios, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, que muere en una cruz para limpiar mis pecados. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y ahí está. Todas las implicaciones que tiene que ver que Jesucristo es el verbo de Dios y que muere en la cruz. El Señor enseña de cosas, ese es nuestro segundo punto ahora. El Señor enseña de cosas terrenales si no creen, y si no creen, menos las celestiales. Está, tal como lo dice el versículo 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí está, hablando de sí mismo, ¿cierto? Hablando de sí mismo, diciendo que el que habla cosas celestiales, cosas importantes, cosas, cuando dice cosas celestiales no significa temas celestiales, significa de cosas que son reveladas desde el cielo para beneficio de nosotros los hombres, ¿cierto? Cosas que son de Dios, que son cercanas a Dios y las transmite a los hombres. Y si no creen en él, si no creen las cosas que antes han dicho, ¿cómo le van a creer a él? ¿Cierto? Porque la cuestión es que no están recibiendo el testimonio. No están recibiendo el testimonio de Jesús. Y eso es lo que le pasó a la nación de Israel. La nación de Israel no recibe el testimonio del Señor Jesús. ¿Cuál testimonio? ¿Sus verdades? Sí. ¿Por qué? Porque Él es el enviado de Dios. Él claramente dijo que Él era hijo de Dios. Por eso lo mataron. Porque Él dijo que Él venía del Padre, que Dios es su papá. Y por lo tanto, las cosas que Él tiene que decir no las dice Él por su propia cuenta, sino que son del Dios de Israel, su Padre. Y por eso no le creyeron. Por eso decía, la cuestión es de creer. Creer primeramente ¿qué? Que las cosas que enseña, las enseña por lo que Él es. ¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios. Es el, nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y note muy bien, ese está en presente que vamos a hablar después. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuáles son las cosas terrenales que están allí?
Como cosas terrenales podemos entender, según el contexto, lo que tenía Nicodemo para saber del no nacimiento. ¿Qué tenía Nicodemo para saber del no nacimiento? Y la respuesta sería que la revelación de Dios, ¿cierto? Que es la historia de su pueblo, de la revelación plasmada en el Antiguo Testamento. Eso fue era lo que tenía Nicodemo para saber que había nacido. Entonces, no. Con cosas terrenales podemos entender también. Ejemplo, por ejemplo, a situaciones vividas por el pueblo de Israel y que el obrar de Dios, su revelación, se mostró en esas situaciones específicas, ¿cierto? Que tuvieron un tiempo y un lugar, que están en las Escrituras, que tenían en el libro sagrado de Israel. Ahí está la historia del pueblo, su historia. ¿Dónde? En la Biblia, el Antiguo Pacto. La creación, el diluvio, la historia de los patriarcas, la esclavitud de Egipto, la liberación del pueblo de Egipto, el éxodo, las liberaciones de sus enemigos, también las circunstancias que rodearon a David para cantar los salmos, las cosas que dijeron los profetas, ¿cierto? Después del exilio. Todas esas cosas podemos afirmar que se refería al Señor con cosas terrenales o revelaciones que ellos ya tenían. Fueron cosas que el Señor Jesús se refirió, como las que enseñó en el Sermón del Monte. ¿Sí? ¿Oíste que fue dicho? Esto y esto y esto. Si un maestro, por no haber nacido de nuevo, no podía entender, es decir, creer esas cosas relacionadas con el plano histórico y lo que Dios testificaba por medio de esas cosas, como les he dicho, mucho menos las cosas directamente venidas del cielo y de Dios, cosas eternas, eminentes y superiores. Las más grandes de todas esas celestiales es el misterio del Verbo encarnado. El hecho de que Jesús esté con ellos allí enseñándoles, ¿cierto? Es algo que era celestial. El hecho de que Jesús esté sentado con Nicodemo. Ahora, pasando acá, el hecho de que el Señor Jesús sea cabeza de la iglesia. El hecho de que se predique el Evangelio. El hecho de que su palabra nos transforme. Son cosas celestiales. El nuevo nacimiento es necesario para creer las cosas celestiales y las cosas terrenales. En especial las cosas que está hablando Jesús. Esas cosas celestiales son las cosas enseñadas y obradas por Jesús, cosas que se encuentran en el Nuevo Testamento. El testimonio que hay que creer de las cosas celestiales es únicamente por medio del Señor Jesús y para creer o recibir el testimonio del Señor Jesús es necesario nacer de nuevo. Y noten muy bien, nadie puede entender las palabras de Cristo si no se nace de nuevo. El hombre, cuando ve a Jesús en su estado natural, en la historia, ¿sabe lo que han hecho? Han hecho un Jesús que gobierne el mundo, un Jesús revolucionario, un Jesús guerrillero, un Jesús, un buen ejemplo de vida y moral. Ese es el Jesús que se hace. Pero el principal de todos es que es hijo de Dios. Esa es la verdadera fe. Las otras hacen de Jesús eso. ¿Sí? El que nace del Espíritu, ve a Cristo como Dios. Póngame mucha atención. Y eso no, si un testigo se va pasando, les digo, el neonacimiento es para que vea a Cristo como Dios. Si nadie ve a Cristo como Dios, no ha nacido de nuevo. No se pueden recibir sus palabras. ¿Y por qué? Porque Jesús es el único descendido del cielo, el único venido del cielo,
en calidad de Dios verbo encarnado. Y es cierto que muchos ángeles descendidos del cielo vinieron con un mensaje o propósito de Dios, pero en calidad del Señor Jesús, nadie, ni siquiera del cielo, nadie. La enseñanza de Cristo es mejor por ser celestial. Las palabras de Cristo son mejores que las palabras de los profetas, pues Él influyó desde el cielo a ellos. Él es el Señor de los profetas terrenales. Él es el celestial. Si un buen maestro de Israel, sin nacer de nuevo, tiene problemas con las cosas terrenales para creer, para recibir su testimonio, ¿qué será con las palabras del Señor Jesús? Todas estas palabras es para resaltar el creer del nuevo nacimiento sobre el creer carnal, sobre el creer carnal. Es más importante lo que la fe de uno nacido de nuevo que la fe en Jesús de un doctor y teólogo que no ha nacido de nuevo. Prefiero un campesino que me hable de Jesús, que me hable del Evangelio, porque ha nacido de nuevo, que un profesor universitario, doctor, teólogo, que no haya nacido de nuevo. Las cosas que me pueden hablar de Jesús no son nada, no producen nada, no afectan en nada, no tienen nada que ver con el alma, no tienen nada que ver con el espíritu. Prefiero eso. Todas estas palabras es para resaltar eso, la fe del nuevo nacimiento sobre la fe humana. El creer humano, carnal, no cree, no puede recibir un testimonio del Señor Jesús. Aún así, uno que otro dice poder creer, pero no es así. Nadie ha subido al cielo, solo el Hijo del Hombre que descendió. Y noten lo sublime de las cosas celestiales. Y aquí hay un ejemplo de ellas precisamente, como para que nos admiremos. En el versículo que leímos, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Lo acaso el Hijo del Hombre no estaba en la tierra? Pero ¿cómo alguien puede estar en el cielo y en la tierra a menos de que nos esté hablando a nosotros? Miren, ¿sí notan? Hay cosas celestiales y cosas terrenales. Solamente un nacido no puede entender que Jesús esté en la tierra como esté en el cielo. Y sería, es una referencia por el título del Hijo del Hombre, un título mesiánico, o más bien divino, de la persona de Cristo. No crean, no tengan el presente. Sin embargo, el Señor está hablando desde la tierra. No crean a esos testimonios de soñadores que dicen hablar, que dicen hablar porque habían sido arrebatados al cielo para contar cosas del reino de los cielos. Y ese aumentan. La gente escucha más los testimonios de una persona es que fue arrebatado al cielo o fue arrebatado al infierno. Bueno, la verdad yo me preocuparía a alguien que fuera arrebatado al infierno porque ahí debería estar. ¿Eh? Pero sin embargo, esos testimonios se escuchan más, le creen más que las mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ascendió al cielo. Dice, nadie ha ascendido al cielo excepto el que descendió, quien es Jesucristo. Ahí está. Surge una pregunta. ¿Qué fue lo que el Señor dijo a Nicodemo que fueron cosas terrenales? Porque recordemos que el Señor está refiriendo cosas terrenales, ¿cierto? Os he dicho cosas terrenales. O sea que previamente el Señor Jesús le dijo algo que tenía que ver con cosas que él debía haber sabido como maestro de Israel. Entonces, ¿qué cosas fueron? Bueno, vamos a mirar 4 cosas y vamos a hacer un ejercicio después. Primero,
Primera cosa que le dice, versículo 3. Nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Es decir, ya le ha dicho eso. Nacer de nuevo para ver el reino de los cielos es algo que estaba en, en las escrituras. El maestro de Israel debería haberlo sabido, ¿cierto? Eso es lo que le ha dicho. Segundo, le ha dicho que es un nacimiento del agua y del espíritu. Es un nacimiento del agua y del espíritu. Dice, os he dicho cosas terrenales que deben nacer del agua y del espíritu. Versículo 5. Versículo 6, como tercero. Es espiritual. Hace de un hombre espiritual apto para las cosas del espíritu. Eso es algo que le ha dicho como cosa terrenal también. Cuarto, versículo 8. El que es nacido de nuevo en el espíritu, le mueve el espíritu, le guía el espíritu, la voz y el testimonio de Cristo. Al ojo y el entendimiento de la fe es algo misterioso, es comparado con un viento que sopla y que nadie sabe, es como algo misterioso, ¿cierto? Nadie sabe cuándo nace de nuevo. Alguien dice, yo nací de nuevo el día que acepté al Señor, y fue tal y tal y tal fecha. La verdad no sé, pero yo no puedo saber por mí mismo cuándo nací, no tengo que preguntarle a mis papás, oiga papá, ¿cuándo nací yo? Porque yo no me acuerdo, no tengo idea, ¿cierto? Por sus frutos los conoce. ¿Cuándo comenzó a dar frutos? Cuando confesó, posiblemente fueron años después, mientras que se sometió a la influencia de las escrituras y a la obra del Espíritu Santo. Yo no sé cuándo nací de nuevo, y porque yo nací en un hogar cristiano, no sé. Es algo misterioso. Lo único que se sabe es que se nació. El viento sopla donde quiere, pero no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. Estas cuatro cosas son las que el Señor Jesús se refiere a Nicodemo con lo que dice la primera parte del versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. El testimonio de las cosas terrenales están registradas en el Antiguo Testamento y debieron hacer a Nicodemo maestro de Israel, cosas que Nicodemo no creía. El Señor Jesús enseña que el no nacimiento no es algo nuevo, es algo que se enseña muy claramente en el Antiguo Testamento y creo entrever una verdad, ¿cierto? Y es que las escrituras, todas las escrituras, es un libro para los que han nacido de nuevo. Las escrituras es un libro para los cristianos, para los creyentes. No es un libro para los que no lo son. Eso es clarísimo. ¿Sí? A continuación, tenemos el texto en que se basó el Señor Jesús para enseñarle a Nicodemo sobre la relación entre el nuevo nacimiento y la fe, que es el tema que estamos hablando. Un ejemplo que muestra cómo el Señor Jesús da una luz celestial de uno venido del cielo sobre las cosas terrenales, como él mismo dijo, sobre la historia de la revelación de Dios en los eventos y situaciones de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento. Y ese es el tercer punto, los versículos 14 y 15, el tipo del nuevo nacimiento y la fe muy claro para el Señor Jesús, sacado del Antiguo Testamento, que son los versículos 14 y 15. Y ahí está el tema del no nacimiento. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El nuevo nacimiento se relaciona con la persona de Cristo. Única y exclusivamente con la persona de Cristo. ¿Para qué fin? Para el Señor Jesucristo. Entonces, ahí está. Aquí tenemos el pasaje que el Señor usa para enseñar a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, recibiendo, creyendo un testimonio puntual de la persona de Cristo.
Y les cuento que no es fácil explicar este tema, pues una cosa es el divino Señor y otra cosa es un hombre así aparecido como yo para poder enseñarles, ¿sí? Como para poder explicar las verdades espirituales con el impacto de la enseñanza del Señor Jesús. Y pido al Señor también su gracia, al Señor Jesús su gracia para hacerlo. También presenta una dificultad exegética y es que la interpretación de este pasaje de Números 21:9 ya la dio el Señor Jesús. Y la cuestión es que se puede creer que es fácil, ya que la interpretación inspirada e inerrante, que es la que da el Señor Jesús, no se le puede añadir ni quitar más. Pero precisamente es eso. No se puede decir nada del suceso de la serpiente de bronce, sino lo que el Señor Jesús dijo. Pero como para hacer un puente detallado entre los sucesos y las conclusiones del Señor, es en verdad una tarea exegética compleja, espiritualmente compleja. ¿Por qué? Porque ese texto no es fácil. Porque hay textos de la Escritura que ya han sido interpretados en el Nuevo Testamento. Uno no puede, porque sí, enseñar algo que ya ha sido enseñado por la misma Escritura, sobre todo de un pasaje del Antiguo Testamento. Ese es un problema exegético. Y es espiritual también. Bueno, sin embargo, creemos que las personas que hemos nacido de nuevo, tenemos la gracia y la luz del mismo Señor. Y por su gracia, vamos a enseñar el pasaje de la serpiente de bronce de una manera didáctica. Y he titulado la narración de Números, capítulo 21, versículo 9. Quiero que vayan allá. A la luz de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 15. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo didáctico para poder entender mejor el nuevo nacimiento y la fe, o la fe del nuevo nacimiento, lo mismo que el Señor Jesús nos ha proporcionado por su gracia. Entonces he titulado esta narración, pensemos que nosotros somos israelitas, que estamos en Números capítulo 21. ¿Qué trata el libro de Números? El libro de Números, sobre todo en la parte final, trata al respecto, pues, de las estaciones que tuvo que pasar el pueblo de Israel desde que salió desde el monte Sinaí o de Egipto hasta la tierra hasta antes de pasar al Jordán a conquistar la tierra de Canaán. Entonces están en la última estación, ya han pasado 40 años. Entonces, ahí están. El pueblo se ubica en los llanos de Moab, donde surge la narración del capítulo 21, y ahí están. 40 años en el desierto, finalizando, van a entrar a la tierra prometida a Canaán. Están en los llanos de Moab, a punto de pasar el Jordán, y esto sucede allí. Entonces nosotros estamos entre ellos. Pensemos que nosotros somos israelitas que han peregrinado tanto tiempo, que hemos visto a nuestros padres morir por su pecado, por no entrar por primera vez, están allí y van a entrar a Canaán. Y vamos a ver la importancia de nacer de nuevo y la fe, porque así lo vio el Señor Jesús. Entonces, naciendo de nuevo en los llanos de Moab. ¿Qué tal les parece el título de la primera Testamento? Nacer de nuevo en los llanos de Moab. Bien, en la interpretación de la serpiente de bronce tenemos al Señor Jesús, ¿cierto? Él es la serpiente de bronce. Sabemos que aquí hay un tipo y un antitipo. El tipo o figura es la serpiente. El antitipo o realidad es el Señor Jesús. Tipo y antitipo. Así se maneja las sombras y la realidad, ¿cierto? Del Antiguo Testamento presenta sombras y las realidades son en el Nuevo Testamento. Tipo y antitipo. Entonces, ahí está. La realidad es el cumplimiento, es la persona de Cristo en una determinada situación. Y como cosas terrenales tenemos a Moisés y sus acciones y palabras. Y los que necesitan nacer de nuevo es todo Israel.
Y en este caso, nosotros estamos allí y allí. Y vamos a ver que necesitamos nacer de nuevo y la fe que expresa ese nacimiento. Bueno, entre ellos están Nicodemo, estás tú y estoy yo. Y vamos a tener presente las 4 cosas que el Señor Jesús habló y que hemos dicho que fueron cosas terrenales que dijo. Bueno, entonces transportémonos a los llanos de Moab junto con el pueblo de Israel, con la mente puesta en lo que hemos aprendido del Señor Jesús en Juan capítulo 3 hasta este momento. Bueno, empecemos. Han pasado 40 años de andar por el desierto. Nuestros padres no pudieron entrar a la tierra prometida de Canaán, tipo y figura del reino de los cielos. ¿Por qué no pudieron entrar? Nos preguntamos. Y nosotros pues recordamos, porque cuando Dios ordenó, no le creyeron. ¿Se acuerdan cuando enviamos los espías? Y esos espías trajeron malos informes. Solo Josué y Caleb dijeron, no entremos, confiemos, Él nos ha dado. Y nosotros le dimos la espalda a sus testimonios. ¿Cierto? Ellos todavía tenían, nuestros padres tenían todavía sus dioses en sus corazones. Tenían a Egipto en sus corazones. Y ellos, aunque miraban hacia la tierra prometida, sus corazones estaban vueltos hacia Egipto. Nosotros mirando al reino de los cielos, pero con nuestro corazón en el mundo. Y todos esos 40 años que hemos transcurrido, se ha visto la disciplina del Señor, pero también se ha visto el cuidado del Señor. Hemos tomado agua, hemos comido maná, ¿cierto? Nuestros calzados no se han gastado, nuestra ropa tampoco. Tenemos una columna de fuego que nos alumbra en la noche. Tenemos una columna de nube que nos ayuda, que nos da sombra en el sol del desierto. Todos estos 40 años ha sido así. Hemos sido guiados por Moisés. Y nos ha dicho Moisés que no va a entrar a Canaán. Dice, él no puede entrar. Pero que Josué sí lo hará. Josué sí nos va a hacer entrar allí. Ahora estamos todos ahí en los llanos de Moab. Tenemos el río Jordán al frente. Al otro lado está la tierra de Canaán, ¿cierto? Y ahora Dios ordena a Moisés rodear Edom. Rodeen Edom. No pueden pasar entre Edom. No pueden, solamente tienen que rodear. Entonces como que no nos gustó mucho eso. Pensemos que no nos gustó mucho la vuelta, dar la vuelta, porque estábamos ahí de frente. Entonces hubo desánimo tal que todos nosotros comenzamos a hablar contra Dios y contra Moisés. Tanto que volvimos a recordar la inconformidad de nuestros padres y de algunos de sacarnos de Egipto para morir sin pan y agua en el desierto, estando ya al frío. Nos olvidamos fácilmente de la provisión que por 40 años nos ha dado el Señor. Nos fastidiamos ya del maná. ¿Qué pan tan liviano es este? Tan poca cosa que nos... Estamos cansados de Dios y no nos percatamos que estamos repitiendo la historia de hace 40 años atrás. Nosotros siendo la generación de los 20 años para arriba, muchos nacidos en el trato de Dios, en la guía de Dios, con las teofanías de Dios. Parece que esas cosas no nos afectan en el corazón ya. Nos damos cuenta que somos el mismo pueblo malo y murmurador que nuestros padres, que ante una orden de Dios nos rebelamos. ¿Qué merecemos? La pregunta es, si le preguntamos a Dios, ¿estamos así? ¿Nos estamos comportando así contigo? ¿Qué merecemos? Pues si nosotros recordáramos la historia, pues vagar otros 40 años y quedar postrados en el desierto. Pero sabemos que nuestros hijos, como son carne, como son como nosotros, después de esos 40 años, repetirán la misma historia. Y los hijos de los hijos, estando ahí en el límite, repetirán la misma historia.
Tanto así que ellos no van a poder entrar a la tierra prometida por estar repitiendo la historia de murmuración y de incredulidad y de rebelión al Señor. Estamos en eso, ¿cierto? En vez de enviarnos de vuelta, como le sucedió a nuestros padres, el Señor Dios quería o quiere que entremos a Canaán. Quiere que entremos a eso que es tipo y figura del reino de los cielos. Así que no nos pone a vagar, ya fue suficiente para, según él. Lo que suscitó fue contra nosotros, fue algo más severo que eso. Envió serpientes sobre nosotros a que nos muerdan. Eso fue lo que hizo. Así, no los voy a poner a vagar. Mi deseo es que entren, pero la manera en que yo voy a hacer que entren es primero que la serpiente los pique. Serpientes venenosas. Entonces, nos pican. No hay ni uno del pueblo que se escape de sus mordidas. Miramos a Nicodemo revolcarse. Pronto nos vemos sorprendidos que nos ha atrapado la pierna. Nos revolcamos del profundo dolor. No hay cosa más dolorosa que eso, que esa picadora tan terrible, como si todo el furor de Jehová estuviera en el veneno de la serpiente. Todos estamos a punto de morir, retorciéndonos de dolor, y ya miramos alrededor, ya han muerto muchos. Todos a una, los que estamos ahí, tratamos de ir a donde está Moisés y confesamos nuestro pecado. Hemos pecado contra el Señor. Pero dicha confesión es producida por el dolor y la muerte, por el desespero. Y como si fuésemos el faraón de Egipto, le pedimos a Moisés que ore a Jehová y nos quite las serpientes. Entonces Moisés ora por nosotros, por el pueblo, por Nicodemo, por ti, por mí. Y Dios le manda una instrucción. Haga una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, serpiente ardiente, que trata de simbolizar lo que estaba sucediendo allí, el instrumento. Sobre un asta, es decir, haga una figura de que represente el castigo de Dios y a la vez el dolor que sentimos, algo que arde violentamente. Así que Moisés hace la serpiente de bronce y la pone en un asta, para que todo el pueblo la mirara, para que todos los que estamos siendo picados, estamos a punto de morir, la miremos. Y si alguien era picado, entonces, ¿qué debía hacer? Debía mirar por lo que se hizo, y adicional, porque somos bastantes, debía ser con facilidad vista a 50 metros como a 500. Es así que Moisés levanta la orden de Dios, la levanta en alto, y todo el pueblo está siendo picado, y dice que no hubo ninguno, excepto Moisés, que no fuese picado. Pero todos sí queríamos entrar a Canaán. ¿Qué debíamos hacer? ¿Qué debíamos hacer si queríamos entrar a Canaán? Mirar a la serpiente. Mirar a la serpiente mientras que moríamos. Nos retorcíamos de dolor. Mirarla. Mirarla con dolor y retorcimiento. En angustia. En desesperación. Mirar mientras que la muerte recorre nuestro cuerpo. Nicodemo y nosotros a ser picados. No miramos la serpiente como cualquier cosa. No, la miramos con desesperación. No quitamos de él la vista, porque si quitamos de él la vista, vamos a morir. Vamos a morir. Como sintiendo el temor de dejarla ver. Así fue todo el camino hasta entrar al otro lado del Jordán. Porque si quitamos la vista, morimos. La fe del que nace de nuevo. Estamos hablando. Aquí está, mis hermanos, la narración de lo sucedido y la conexión con la serpiente de bronce. Ahora
Meditemos las 4 cosas terrenales que dijo el Señor Jesús a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento y la fe. Y vamos a encontrar allí la fe del que es nacido nuevo. Primero, hemos dicho en el versículo 3, el Señor nos ha enseñado que nacer de nuevo, se debe nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y ahí está el tipo, es esa situación. Como pensamos, estos israelitas repetían y repetían el problema de sus padres, murmuradores, querellosos, y Dios podría pasarnos 1000 años en el desierto. Cuando los pusiera cerca de la tierra prometida, creerían de Dios lo mismo que los padres. Creerían, fe, creerían lo mismo que sus padres. Por lo tanto, a menos que no vivieran una picadura que los matase, a menos que no tuvieran un tipo de Cristo que denunciara su creer en Dios, sus murmuraciones, como morir y volver a nacer, no podrían entrar a la tierra. Lo que creemos de Dios no nos sirve para entrar en el reino de los cielos. Ser descendiente de Abraham para Nicodemo no era garantía de entrar a Canaán, porque ¿quiénes fueron los que quedaron muertos en el desierto? ¿No eran descendencia de Abraham? No entraron a Canaán, a pesar de ser sus descendientes. Así que no es una garantía haber sido descendiente de Abraham para entrar en el reino de los cielos. No se debía confiar en Dios, solo una fe resultante de un después de mirar al Señor Jesús levantado lo podía hacer. Eso es lo que enseña en el Antiguo Testamento. La fe resultante de un mirar a un Señor levantado nos hace entrar en el reino de los cielos. Segundo, versículo 5. Dice que es un nacimiento del agua y del Espíritu. Y tenemos el tipo de esa situación. Y creería yo que en Números, la narración, ¿cierto? Allí, capítulo 21, del 4 al 9, como decía, entrar a Canaán no era una cuestión de creer por cuestión de ser descendiente de Abraham. Se podía creer verdaderamente en Dios y que nos proveyese una fe que capacite para recibir el reino de los cielos. Hay una fe que capacita para entrar en el reino de los cielos. Los israelitas tipifican este nacimiento con sus sufrimientos, el dolor, el sentir la muerte, el terror, la convicción de que pecaron. Todo ello pudiera ser el agua en su nacimiento. Es la representación del agua en su nacimiento. Y crea yo que, con referencia al Espíritu, podemos verlo en la obra milagrosa de vivir mientras veían la serpiente de bronce. Porque eso es milagroso. Si a mí me pica una serpiente venenosa, si miro una pared, ella no me va a salvar. Con solo mirar no me va a salvar. Pero aquí por mirar él hasta sí lo salva. Y esa es la parte espiritual. El nuevo nacimiento se centra en la persona de Cristo, como les decía. Y eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Se centra en la persona de Cristo, en cómo lo vemos, en qué creemos de él. Que si creemos en lo que Dios dice que debemos creer, porque eso es lo que nos salva. Lo que Dios dice que debemos creer de Cristo es lo que nos salva, no lo que Él dice que no. Para ser sanados. La serpiente de bronce sana las picaduras de las serpientes ardientes. Y para ser sanados, los que miran, debe el Hijo de Dios ser levantado, morir en una cruz, en espectáculo público, para que todo el mundo lo vea, recibiendo el castigo de los que quieren entrar en el reino de los cielos. Porque eso es lo que representaba. Serpiente ardiente. Todos los dolores, todo el sufrimiento, debería cargarlo para poder entrar, toda su muerte para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que enseña ese pasaje. Eso es lo que el Señor Jesucristo mostró a Nicodemo.
El que muere por el pecador debe morir como pecador. Debe recibir el dolor y el sufrimiento de parte de Dios. Y yo creo que la fe de uno que es nacido de nuevo es una fe que mira a Cristo constantemente. Es una visión constante porque no hemos entrado al reino de los cielos. Estamos siendo picados por las serpientes entonces. Y si quitamos nuestra mirada de Cristo, la fe del nuevo nacimiento nunca jamás en esta vida se aparta de mirar a Cristo. Jamás. Nunca. Porque si lo hace, muere. Y eso es lo que enseña. Esa es la fe de uno que ha nacido de nuevo. No es que está orando o mire cómo canta ahora. No, es como mira a Cristo. ¿Cómo lo ve? Como que si apartara los ojos muere. Así se debería ver al Señor. Todo el tiempo, mientras que pasamos al reino de los cielos. Ojalá que mirásemos a Cristo como si fuésemos picados por serpientes ardientes. Tercero, versículo 6. Es espiritual, dice el Señor, le ha enseñado a Nicodemo, de esas cosas terrenales. Hace de un hombre espiritual, apto para las cosas del espíritu. Y surge una pregunta, ¿cómo se volvieron los israelitas que vieron la serpiente de bronce, de hombres incrédulos, murmuradores, hombres de alguna manera que tipificaban la condición espiritual mediocre de sus padres, ahora aptos para las cosas del espíritu, según ese pasaje? Y lo tipifican en que esa generación que vio la serpiente de bronce y vio y vivió, eh, entra a la tierra prometida. ¿Y qué hace esa generación? Pelearon, creyeron a Dios, conquistaron, manifestaron su fe y su creer en Dios. Tanto que dicen Jueces, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación, aquella que pasó mirando la serpiente de bronce, dice, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni a la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué pasó? Que el pueblo abandonó a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no miraron, no nacieron de nuevo, como nació esa generación, que sí entró. Y eso es lo que vemos. Esa generación necesitaba el tipo del nuevo nacimiento, ver el tipo de Cristo con las serpientes de bronce, para tener fe en Jehová Dios verdaderamente. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Cuarto y último, versículo 8. El que es nacido de nuevo en el Espíritu, le mueve el Espíritu, le guía el Espíritu. La voz y el testimonio de Cristo, al ojo y entendimiento de la fe, como les decía, al ojo de la fe carnal es algo misterioso, solo se nace. Estando murmurando y pecando Israel, notamos que el enviar serpientes de bronce para quitarle su forma de creer en Dios, algo que es contra ellos, fue por obra del Señor mismo. Mire, fue por obra del Señor mismo. El que los castigó con serpientes fue Dios. El que fue Dios que le dio la forma de ser librado, ¿cierto? Dando la instrucción de la construcción de la serpiente de bronce. Es Dios quien obra vida en ellos cuando eran mordidos. Miraban a la serpiente, pero Dios les daba vida. ¿Qué hizo en cambio? ¿Qué hizo un cambio en su creer o en su fe? Y les hizo creer verdaderamente. Pues si alguno no quería ver a la serpiente, pues moría, sencillo, ¿sí o no? Y
y estaba el asta con la serpiente por obra de Dios. Y el alcance de la vista levantada. El creer era un sinónimo de solo levantar la vista. El nuevo nacimiento solo requiere fe. ¿Sí notan? Solo requiere fe. No es por obras. Nacer de nuevo no es por obras. Nacer de nuevo solamente se requiere fe. Fe en Cristo. Y es la manera de Dios. Es la forma de Dios. Jesucristo es crucificado porque así fue el plan de Dios. Y es anunciado porque así lo quiso Dios. Quien según el propósito de Dios haya de nacer de nuevo poniendo la fe en Cristo, será el mismo Dios que le dará fe para su creer, su forma, su manera, no la nuestra, sino la de Él. Le mostrará lo que haya de creer en Cristo, lo que haya de creer en Él especialmente, que ya sabemos que es. Y para ser salvo y entrar al reino de los cielos, no como orador de señales, no como maestro solamente, no como un buen hombre o una buena influencia, no le mirará como el Hijo de Dios que muere llevando su pecado, perdón, no le mirará sino mirando como el Hijo de Dios que muere llevando su pecado y lo hace porque le mueve el Espíritu de Dios a verlo de esa manera. Ese es espiritual, esa es la fe bíblica, la fe del nuevo nacimiento. El centro del nuevo nacimiento es Jesucristo y este crucificado por el pecado. Jesucristo como Hijo de Dios, como Verbo encarnado, y sólo así podemos entrar en el reino de los cielos. Según lo tipifica ese pasaje. Y dice el versículo 15, claramente, porque esto es importante leerlo antes de leer el 3:16, porque vuelve y repite, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que mira a Cristo de la manera como Cristo muestra que debe ver, no se pierda. Y claro, está hablando de que Jesucristo debe morir, ¿sí? Pero la fe del nuevo nacimiento mira a Cristo, mira, Él es su centro, Él es su todo, en la manera como Dios lo presenta, no como nosotros queramos. Y esa forma, que es puesta por Dios inclusive, hace que creamos en Él y que tengamos vida, que entremos al reino de los cielos, porque aquí vida eterna es lo que le dice a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por lo que nos permites aprender, Señor, del nuevo nacimiento y de la fe. Y oramos, Señor, por nuestra fe. Oramos por entender y comprobar por tu palabra cuál es la fe que cada uno de nosotros profesa en la persona de Cristo. Creemos haber nacido de nuevo, Señor. Pero entendemos, según tu misma palabra, cuál es la fe de alguien que es así. ¿Cómo mira al Señor Jesús? Y oramos que con desesperación, como si perdiéramos la vida, miráramos a Cristo para no morir en este mundo, en nuestro hoy. Que no apartemos nuestros ojos de Él, porque la fe del nuevo nacimiento es una fe que se centra en Él, en Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Oramos por nuestra fe, que cada uno pueda examinar su fe, por tu gracia, a la luz de este pasaje que nos has permitido enseñar. En Cristo Jesús. Amén.